Podemos iniciar, Marga. Listo. Pues buenas tardes a todos, buenos días a otros, porque estamos retransmitiendo desde España, pero nos oyen desde muchos y nos siguen desde muchos lugares del mundo. Os doy la bienvenida a esta jornada, a estos ciclos que abrimos de conferencias promovidas por VIDE, Voluntariado Internacional de Desarrollo Estudiantil. Profesiones de futuro, que es el objetivo de esta asociación, dar a esos jóvenes una oportunidad, una visión de unas profesiones o unas especializaciones que quizá les pueden abrir una puerta para tener un futuro digno y poder vivir pues como se debe ser de su trabajo y de su esfuerzo. En primer lugar, quiero saludar al presidente y fundador Juan Antonio Cabrera de VIDE. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, Marga, y buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias. Luego quiero dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, Ángel Madrid, es director de Estudios Clínicos y Medical Affairs de la multinacional Biotronic. Buenas tardes, Ángel Madrid. Buenas tardes, Marga, muchas gracias. Y por supuesto a los doctores y panelistas que nos están acompañando esta tarde, la doctora Vilma Méndez. Ella es vicerrectora de la Universidad Nacional de Trujillo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. A doña Diana Moreno, fundadora y CEO de BioAgua Nutrition. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Y al excelentísimo don Rómulo Mucho, que es viceprimer ministro de Energía y Minas del Perú. Buenas tardes, Rómulo, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos, encantado de participar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y ya empezamos esta jornada tan inspiradora, que será la primera de muchas, así esperamos, ¿no? Ayudar a esos jóvenes que nos esperan. Como decía, Ángel Madrid es director de Estudios Clínicos de una multinacional alemana y a mí me gustaría que empezara esta charla contándonos pues, cómo llega, cómo se prepara y cómo llega a este mundo, cuál es su experiencia y su formación. Adelante, Ángel Madrid. Buenas tardes, buenos días, dependiendo dónde se encuentren. Ante todo, muchas gracias por invitarme y sobre todo el pensar en mí como una persona que puede ayudar a otras y sobre todo creo que puedo explicar un poco cómo he llegado a trabajar en un ambiente poco convencional para una persona con una formación técnica. Yo soy físico. Y yo inicialmente de pequeño me gustaba hacer muchas cosas, pero no sabía exactamente qué hacer. Y veía programas donde se exalzaba la ciencia y me maravillaba, y por otro lado también veía programas de medicina, también me gustaba, hasta que empecé a ver programas donde se mezclaban ambas tendencias, lo que era la física y la medicina o la ciencia y la medicina, y empezó ya a iluminarme una lucecilla. Pero de todo caso, yo fui a Estados Unidos por motivos circunstanciales a estudiar y empecé con la idea de hacer medicina, porque mi padre es médico y bueno, como buen hijo, pues había que seguir un poquito la tendencia, y la verdad que la medicina siempre era fascinante. Pero me choqué con mi incapacidad de seguir con ello, porque yo tengo una memoria casi de pez. O sea, yo puedo analizar muy bien temas, tengo una imagen fotográfica a la hora de imaginarme escenas, pero conceptos y la medicina obviamente es una carrera que requiere pues memorizar muchos temas, y me costaba muchísimo y veía que por ahí quizás no podía salir. Entonces pues yo creo que ahí se perdió un mal médico, yo creo que bueno para la humanidad. Y como las matemáticas se me daban bien, pues empecé a hacer matemáticas, y luego las matemáticas pues lleva a meterse en aspectos más técnicos, y terminé pues estudiando física. Al principio pues física teórica porque me gustaban las matemáticas, pero terminé un poco metiéndome en física nuclear, física de estado sólido, pues sobre todo al final de mi carrera, para buscar oportunidades de trabajo, porque al final de la carrera empecé a pensar qué hago yo con mi carrera de física, porque sabía muchas fórmulas, pero luego no sabía dónde podía trabajar, y sobre todo
tenía claro que me gustaba o quería encontrar algo práctico, trabajar. Y en ese momento pensé que la medicina podía volver otra vez a mi ámbito. Tuve la suerte de poder asistir a un congreso en Estados Unidos de radiología y me dejó fascinado porque vi que había un mundo que yo no conocía en ese momento. Yo estaba acostumbrado a la parte teórica de la física y vi que había una aplicación impresionante de lo que es la tecnología, la ciencia, hacia la medicina. Había un montón de empresas que se dedicaban a la medicina, a hacer dispositivos, había resonancias magnéticas, ecógrafos, aparatos de rayos, de imagen 3 dimensión. Y la verdad es que empecé a pensar, esto me gusta. Es decir, veo que hay una frontera, una posibilidad de alguien con una carrera técnica de meterse en la medicina. Y en ese momento descubrí que había una cosa que se llama físico-médico. Digo, uy, físico-médico, pues justo, físico, y yo quiero hacer medicina, pues vamos a hacer algo. Y entonces seguí mis estudios hacia esa rama y por ello me fui a Inglaterra, donde los ingleses en ese momento pues estaban bastante avanzados en la física médica. ¿Y qué es la física médica? Pues la física médica, como su nombre indica, pues es un poco pues, unir la física con la medicina, aplicar aplicaciones de la física hacia la medicina. Y al principio pues estaba muy relacionado con todo el tema de radiación, por eso muchos físicos terminan haciendo física médica, porque muchas de las terapias que se hacen a pacientes pues tienen que ver con tratamiento radiactivo para terminar con la mayor parte de los tumores y cánceres de la mayor parte de los pacientes. Y entonces terminé mi carrera, al final mis estudios siendo físico médico, y dio la casualidad que, desgraciada, digamos así, que hubo un accidente grave en España a principios de los años 90 en un hospital donde al final murieron pues, casi 20 personas porque hubo un aparato de radioterapia que no funcionó correctamente y a la larga pues mucha gente recibió una dosis radiactiva mucho mayor de la necesaria y pues al final pues terminaron mucha gente pues falleciendo por culpa de ese accidente, porque además en España no había unos protocolos específicos para proteger a los pacientes de este tipo de radiación. Y entonces me llamaron y me dijeron, vete para España, vuélvete otra vez, y yo encantado, porque volvía otra vez a mi tierra, y para ayudar en un hospital en Madrid a montar el primer servicio de protección radiológica, que es, y ahora mismo cualquier hospital de España o de cualquier hospital del mundo tiene ese servicio, que básicamente es un servicio que se encarga de controlar las dosis radiológicas que hay en un hospital, que los aparatos funcionen correctamente y sobre todo ayudar a los médicos a calcular las dosis de radioterapia que se tienen que dar a los distintos pacientes que tienen cáncer para poder tratar esa enfermedad. Entonces, pues volví a España y trabajé como físico médico durante 1 año y pico. Entonces, hasta ahí, pues un poco convencional, o sea que sí pude conseguir pues, juntar la parte ingeniería y la parte científica con la parte médica. O sea que primero recordar física médica no solo es para físicos, sino también yo encontré ingenieros biomédicos que se especializaron en ese aspecto y muchos de ahora están trabajando bien en compañías o, como muchos de ellos también, en hospitales, en departamentos de protección radiológica. Pero, ¿cómo viene ahora el meterse en una empresa? Es decir, yo cuando estuve en el hospital recibí una oferta de una empresa americana, se llamaba Medtronic, sonaba muy bien el nombre, Medtronic, algo de electrónica y medicina, y me ofrecieron un puesto de técnico, y pensé, ¿qué hago yo en una empresa de técnico, en una empresa de medicina? Y de repente empezó una nueva visión, una nueva carrera profesional, donde estuve yendo de varias empresas que se llaman MedTech. O sea, las empresas MedTech son aquellas empresas que utilizan la tecnología en la medicina, y vi que había un universo de oportunidades para personas como yo,
porque las empresas MedTech utilizan cualquier tipo de persona técnica en muchos distintos tipos de puestos, desde el puesto de ventas, investigación y desarrollo, marketing, estudios clínicos, regulatorio, incluso dije ventas, porque claro, el problema que hay con la tecnología es que el médico no es un tecnólogo y el tecnólogo no es un médico. Entonces hace falta ese puente que ayude a que la tecnología llegue de una forma normal a ese médico. Y hace falta personas que sepan entrenar y formar a los médicos a utilizar dicha tecnología. Entonces vi que de repente las empresas MedTech, como antes he comentado, pues ofrecían muchas posibilidades a personas que teníamos una formación técnica y que podríamos meternos en algo que jamás se nos podría haber ocurrido. Es decir, un físico metiéndose en una empresa de medicina, inimaginable. Un ingeniero meterse en una empresa de medicina. Pero no solo a nivel de desarrollo de un nuevo chip o un nuevo algoritmo, sino también siendo parte integrante de esa empresa, como he comentado antes, pues ayudando a vender, ayudando a promocionar el producto, dando formación, dando ayuda técnica allá donde fuera. Entonces, a raíz de Medtronic fui pasando a otras empresas, terminé al final en la empresa donde estoy ahora, que se llama Biotronic, que también es un nombre fascinante porque dice todo lo que la empresa está haciendo, se dedica a la vida, a la medicina y utiliza Tronic, la electrónica o la tecnología para ayudar. Y curiosamente, pues metí en algo que yo no pensaba que podía terminar, estudios clínicos. Estudios clínicos siempre suena algo clínico, algo médico, y siempre nosotros hemos pensado que los estudios clínicos los hacen pues, farmacéuticos, biólogos, médicos, y sobre todo un estudio clínico pues, está relacionado con pastillas, con fármacos. ¿Y cómo es posible que una empresa MedTech, una empresa de tecnología, también tenga esa opción o esa posibilidad de generar opciones de trabajo haciendo estudios clínicos? Primero, ante todo, ¿qué es un estudio clínico? Pues un estudio clínico ahora está muy en boga porque estamos con la vacuna y todos habéis oído pues, los estudios clínicos de la vacuna, pero básicamente es un estudio clínico. Un estudio es un proyecto de investigación que lo que quiere es estudiar la eficacia y seguridad de un producto en un ambiente clínico, probablemente en animales o en personas, en este caso en personas. Seguridad y eficacia. Eficacia es que ese producto funcione tal como se ha diseñado. Es decir, si tenemos una pastilla para quitar el dolor de cabeza, pues obviamente tiene que quitar el dolor de cabeza y no generar un dolor de pie. Y luego, seguridad es que aparte de hacer lo que tiene que hacer, no genere otros problemas adicionales, lo que se llama normalmente los efectos secundarios. Haciendo otra vez el símil con las vacunas COVID, lo que queremos es que una vacuna pues, evite que un paciente se infecte, pero al mismo tiempo no genere otros problemas, pues un dolor de cabeza o efectos secundarios. Pero eso está muy claro en lo que es la parte farmacéutica, pero una empresa MedTech, ¿qué es lo que hace? Pues es básicamente lo mismo, porque hay que recordar que la empresa donde yo trabajo es una empresa enfocada directamente a la cardiología y lo que diseñamos son dispositivos implantables que normalmente se implantan en el corazón, marcapasos, desfibriladores, aparatos diagnósticos, o sea, cualquier dispositivo electrónico que se introduce en el cuerpo y como tal, al ser un dispositivo electrónico que se introduce en el cuerpo, hay que asegurarse que no solo hace el trabajo que tiene que hacer, sino es seguro para ese paciente, porque ese dispositivo está en un entorno de paciente, es decir, un entorno clínico. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es, una vez que ya hemos diseñado el dispositivo del producto, hay que probar que ese producto es seguro y eficaz en un grupo de pacientes con la enfermedad indicada para ese tipo de producto. Entonces, normalmente se selecciona un grupo de pacientes que requieran ese producto, se implantan, se observan durante un tiempo, a veces se pueden comparar con un otro tratamiento similar para ver si es mejor
y demostrar que ese producto pues, sirve para lo que está diseñado y al mismo tiempo no genera ningún tipo de efecto adverso. ¿Por qué es necesario que aquí trabajen personas técnicas? Porque aunque el ámbito es un paciente, el paciente es el que va a recibir el producto y el que implanta ese producto es un médico, pero el que sabe realmente cómo funciona ese producto y cómo se programa y cómo interactúa es el técnico. Entonces hace falta personas que sepan un poco de medicina y que sepan un poco de técnica, que sepan cómo funciona ese producto para poder dar un soporte a ese médico y asegurarse que luego ese producto funciona de una forma adecuada. Entonces, yo lo que veo ahora es que hay un boom en las empresas MedTech. Hay muchas empresas MedTech que están saliendo ahora. Están las grandes, la mía es una empresa, digamos, grande, igual que Medtronic, hay empresas consolidadas, General Electric, Philips y demás, pero hay un boom de pequeñas empresas que están saliendo porque, para bien o para mal, obviamente la pandemia siempre es mala, pero lo que ha traído el COVID-19 es una mayor atención a la sanidad, una mayor atención a la previsión y sobre todo a la telemedicina, de alguna forma de tener a los pacientes controlados. Nosotros en Biotronic somos pioneros en telemedicina, todos nuestros productos se comunican de forma automática con el médico, o sea, no solo se implantan en el corazón y hacen lo que tienen que hacer, sino además diariamente están informando al médico de cómo ese dispositivo funciona y cómo está el paciente. Y si hay algún evento importante que resaltar, el dispositivo avisa al médico. Eso tiene unas connotaciones muy importantes desde el punto de vista médico, porque antes que el paciente llegue a enfermar e ingresar, el médico ya sabe que algo está ocurriendo y puede tomar cartas en el asunto. Incluso puede ver al paciente sin tener que verle. Es decir, puede desde su hospital, puede hacer un seguimiento clínico de un paciente estando el paciente en su casa. Luego ahora mismo muchas empresas están creándose para promocionar tecnologías donde el paciente no tenga que ir al hospital y que el médico pueda observar y tratar a ese paciente de una forma en que no tenga que ir al hospital. Entonces, no solo se reducen costes hospitalarios, sino ahora, en la época de COVID, pues permite que haya más seguridad y que el paciente no se infecte y que el médico no se infecte al tener que ver una serie de pacientes. Entonces, y todo eso va a requerir que se hagan proyectos clínicos, porque todas las nuevas tecnologías tienen que probarse, porque el ser humano es lo más importante que tenemos en este momento, y si damos una terapia a una persona hay que asegurarse que esa terapia es eficaz y también segura. Y por eso los controles que hay en nuestro entorno son impresionantes y muy rigurosos, y por eso hace falta gente con experiencia y formación para ello. Y solo quiero decir que, pues eso, que un físico que empezó pues haciendo pues, cálculos matemáticos, terminó en un entorno que inicialmente estaba destinado para médicos, y que he encontrado que hay un campo inmenso de trabajo para personas con este tipo de formación, y que la medicina, desgraciadamente, va a seguir creciendo porque nos vamos a seguir poniendo enfermos y la población cada vez es más mayor, y va a haber más necesidad de tratamientos a pacientes. Y con eso básicamente he hecho un resumen de todo, y espero haber podido transmitir que hay vida después de la ingeniería y vida después de la física, y que hay otras formas de trabajo que muchas veces no somos capaces de ver y que existen ahí, que solo hace falta que alguien nos diga, pues por ahí es una buena opción para trabajar. Pues a mí ahora me gustaría mucho que la doctora Vilma Méndez, Diana Moreno y bueno, los doctores Diana Moreno y el doctor Rómulo Mucho también intervinieran ahora dando su opinión. Por ejemplo, la doctora Vilma. ¿Qué le parece, doctora? Interesante. Bueno, interesante. Entendí bastante lo que dijo Ángel Madrid, porque soy físico también, ¿no? Soy físico. Bueno, nosotros llevamos dentro de la física lo que es la biofísica. Es un área que llevamos dentro de la pregrado, ¿no? La biofísica. Bueno, he llevado cursos de biofísica, pero
entiendo eso, la importancia, el nexo que hay entre la medicina y la física, muy importante ahora. Pero también llevamos otras áreas. Yo no me incliné por la física, la biofísica, ¿no? Me incliné por otras áreas, más el área experimental en el área de electrónica y electricidad, la física eléctrica. Entonces, pero bueno, más ya en los años que tengo en la docencia y en la administración, he visto pues que la medicina es una de las carreras muy solicitada por los jóvenes, ¿no? Y también las otras carreras que son de salud, como enfermería, farmacia, estomatología, ¿no? Pero la importancia que hay también de los técnicos, los tecnólogos. Nosotros no tenemos tecnólogos acá, no tenemos, o sea, como formación, ¿no? Como carrera. Sé que otras universidades en Lima creo que tienen, o en otra universidad de provincia tienen tecnólogos, ¿no? Es importante, pero si miramos bien la medicina en sí, tiene que estar, y no solo la medicina, tiene que estar muy ligada y articulada a otras áreas, ¿no? No solo miremos la física con la experiencia del amigo, el expositor, sino miremos ahora el sistema de un punto de vista integral, ¿no? Integral. Si miramos la medicina, miramos cómo lo que es con la importancia, por ejemplo, lo que es el farmacéutico, el enfermero o la enfermera. Entonces miramos todo ese aspecto y no solamente nos quedamos en las carreras tradicionales, tenemos que tener otra visión también. Por ejemplo, con el microbiólogo, ¿no? Posteriormente con lo que es el físico, el terapista. Entonces todo está ligado, ¿no? Pero yo quisiera hablar que la importancia grande de lo que debe tener alguien que se incline, porque ese es el objetivo, ¿no? Las carreras de futuro en el área de salud. Pero miremos también lo que se debe mejorar. Por ejemplo, desde mi punto de vista de nosotros, ahora con la nueva política educativa, es certificar, acreditar, que las carreras que vayan en una mejora continua, ¿no? Con otra visión, una mejora continua que den esa garantía, porque, un momento, no es que si tienes a un paciente que es un ser humano, tiene que estar bien formado en tecnología, como ya lo dije, tener esa mente abierta de que no solamente lo que conozcas del ser humano o lo que te enseña en la universidad, sino tienes que tener un panorama de lo que te pueda ser útil, porque el objetivo es la salud del paciente, ¿no? Pero si miramos también que la formación que damos a los jóvenes, tenemos profesionales con mucha experiencia, pero también tenemos ciertas debilidades que tenemos que fortalecer. Los campos asistenciales, por ejemplo. Los campos asistenciales es tener, pues, ligar. Lo ideal sería ligar en las áreas de salud, o el médico, el farmacéutico, o el profesional de enfermería, que esté ligado, por ejemplo, a un centro de prácticas donde él ejecute, donde él vea la realidad, pero tenga también todo el apoyo tecnológico. Ese es otro problema también que no hemos tocado, pero que debemos también enfocar para que el que quiera estudiar enfrente eso, pero no como que se va a oponer, sino mire y buscar soluciones de cómo que no lo vea como una barrera, ¿no? Y esto está ligado también ¿cómo digamos? A lo que es la política educativa y la política del mismo estado o país donde se tenga, donde esté. Otro campo interesante que hablando que escuché también es el nexo. No sé si en realidad los médicos ahora o los profesionales en salud tengan esa apertura, pues ahora, al campo de la tecnología. No es solamente como como por ejemplo, el amigo Madrid él tiene, porque ha pasado de la física, médico y la empresa, ¿no? En cambio nosotros, no todos tienen esa oportunidad. Si eres médico, si eres físico, si eres microbiólogo, si eres farmacéutico, es
Ese es un agregado que tendríamos, seamos de cualquier carrera que tengamos, ligarlos a la empresa. Esa es otra posibilidad interesante también que he visto. Y no es exclusivo de una sola carrera, es exclusivo que puede darse en otras especialidades. Ligarlos a la empresa y tiene una oportunidad. Pero ya es el valor agregado que le pone el profesional. Nosotros dentro de la universidad les formamos bajo un currículo establecido, que si bien es cierto, el currículo ahora se ha mejorado, por lo menos yo hablo de mi punto de vista acá en el Perú, se ha mejorado. Miramos ahora a lo que es la calidad, la acreditación, pero hay mucho más por hacer. Esto tiene que estar de la mano, que no solo con un currículo bien establecido, bien hecho, muy bonito, teórico, sino tiene que estar de la mano con todo, sí, que lo entiendan también aquellos que toman las decisiones, tanto en las universidades como en el país, ¿no? Entonces, estas conversaciones son útiles porque abren ese panorama, que es una realidad, ¿no? Bueno, eso hasta por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde tenemos? A ver, ¿quién nos cuenta algo? ¿Diana? ¿Diana Moreno? ¿O Rómulo? Mucho, que no sé por dónde lo tenemos también. Diana, ¿te apetece compartir algo, tu opinión? Claro, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, gracias al expositor también. Yo creo, bueno, me gustaría dar mi punto de vista desde los jóvenes. Yo también actualmente me dedico a la ciencia, pero he emprendido y aplico también innovación, entonces me gustaría dar esa mirada, ¿no? Yo creo que los jóvenes somos pieza clave en esta era de la digitalización, el emprendimiento y la innovación, pues nosotros somos nativos digitales y frente a esta crisis, la mayoría de nosotros hemos decidido emprender y nos hemos dado cuenta que debemos hacerlo aplicando la innovación y entregando ese valor diferencial a nuestros clientes y usuarios. Y ahora en el sector salud hay una oportunidad clave para poder desarrollarnos. Y esta oportunidad no solo está abierta para el profesional sanitario, sino también para los científicos, los inventores, ingenieros, los digitales, entre otros. Incluso en esta época salieron muchos fondos y programas locales e internacionales que promovían y apoyaban las innovaciones de los jóvenes en este marco de pandemia. En este marco, los y las jóvenes podemos inclinarnos a seguir una carrera en salud pública como tal, ya sea como médico, enfermera u otro profesional de salud. Pero también hay la posibilidad para los jóvenes de involucrarnos en el desarrollo tecnológico y ayudar a dar soporte a los profesionales de salud, con el desarrollo de robots, microrobots, biochips, análisis predictivos de datos, big data, impresoras 3D, telemedicina, tratamientos con realidad virtual, reproducción de órganos, entre otros. Creo que la lista de posibilidades en este campo es amplia, y ni hablar a nivel biotecnológico, con la investigación científica, desarrollo de vacunas y antídotos. Realmente, queridos amigos, creo que hay mucho por hacer en el sector salud. Este sector nos ofrece grandes oportunidades de desarrollo profesional, pero es necesario aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios. Y sobre todo, tocando el último punto que mencioné sobre esas innovaciones sanitarias en los que los jóvenes podemos aportar, definitivamente será de gran ayuda para los médicos, pues podrá ayudarles a digitalizar sus tareas rutinarias, ¿no? Como la revisión de exámenes y de historias clínicas, diagnósticos de prescripción de medicamentos. Ya no preguntarán en cada consulta, ¿no? Por ejemplo, si uno es alérgico o no a determinada medicina. Eso posiblemente hasta las máquinas puedan apoyar, incluso nosotros, los jóvenes, con todas nuestras habilidades digitales y en innovación que podamos cooperar. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y a mí me gustaría el doctor mucho. ¿Le tenemos por ahí, Rómulo? Sí. Buenas tardes, Rómulo. ¿Qué le parece lo que ha oído? ¿Qué opinión es la suya? Nos gustaría escucharle. Sí, nuevamente, muchas gracias. Salí porque me falló un poco el internet.
estuve unos minutos fuera. De todas maneras, gracias a... Sí entiendo sobre la temática que están tratando. Brevemente les cuento mi historia, brevemente. Yo, yo nací en una comunidad campesina allá por Puno, ¿no? Y solo la educación me pudo transformar. Por eso yo he creado una frase que dice, la educación es la libertad, ¿no? Pero una educación de calidad te cambia la vida. A mí me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, realmente la calidad de educación hace mucho pues, para los países también. He encontrado muchos estudios, el de Hanushek, fundamentalmente, que dice que el crecimiento de los países está en función fundamentalmente de la calidad de la educación de sus ciudadanos. Cuando ciudadanos educados al tope, no hay posibilidad de que el país sea pobre, ¿no? Conforme baja la calidad, ¿no?, de los ciudadanos, la calidad de educación, ¿no?, y tiende pues a ser pobre, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? O sea, lo que se cumple en el mundo. Bueno, respecto a la nueva formación, hoy día está de moda demasiado. Yo como ingeniero de minas, gracias a la minería me he dado la vuelta al mundo, por eso conozco casi todos los países. He dado conferencias hasta en Kazajistán, en Rusia, y qué hablar de Canadá, Estados Unidos, ¿no? En Europa, en Suecia, mucho tiempo en Suecia también, ¿no? Y bueno, lo que sí puedo comentar es que la nueva tecnología hoy probablemente sea mucho más tecnológico, como el avance de la minería climática, como lo llama Elon Musk, con Tesla, como cuánto vale Apple ahora en el mercado, vale 2 trillones, ¿no? Tesla está por los casi 550.000 millones de dólares, y todas las empresas tecnológicas. La Tesla nada más vale la suma de todas las empresas automotores y más la suma de las empresas mineras del mundo. O sea, es una barbaridad. Eso dice mucho cosa de lo que tenemos que hacer en el futuro. Ahora, respecto a la medicina, yo estuve de paseo, de visita por MIT, Harvard también, y siempre encontré cursos del famosos, no, ni siquiera es ahora, hace más de 10 años, el Medical Engineering, ¿no? El Medical Engineering, como sea que la medicina, prácticamente la ingeniería ya había entrado a la medicina. Y como encontré un artículo en Selecciones, también decía que el futuro prácticamente la medicina va a ser dominada netamente por la tecnología, y que la tecnología va a ser capaz de detectar cualquier mal en el cuerpo humano, ¿no? Y creo que eso ha avanzado bastante para formación. A mí me ha extrañado mucho que ahora que ha aparecido el COVID, ¿no?, la tecnología un poco, dije, ¿cómo puede ayudar? ¿No? Y siempre decía, pero sus grandes laboratorios, sabemos la historia de Johnson Johnson, Merck, que antes se llamaba Merck Sharp and Dohme, se llamaba antes, ¿no? Merck, el otro Pfizer, que es muy famoso, hay laboratorios alemanes, ingleses, y obviamente China ha avanzado mucho en tecnología, demasiado en tecnología. En los últimos años lidera de lejos el ranking de artículos científicos indexados, también en la solicitud de propiedad intelectual, en la solicitud de patentes. Yo tengo una presentación durante el webinar de esto, he estado presentando todas esas estadísticas que saqué del WIPO, ¿no? Del WIPO y de otros, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, que analizan toda la competitividad de la educación. Así que, bueno, China ya está llamado a ser pues un campeón, digamos, una potencia en tecnología. Así que yo creo que es eso, ¿no? Hay que invertir bastante, bastante, bastante. Y creo, como Benjamin Franklin siempre decía, yo cito en mis artículos, que Benjamin Franklin decía, la educación, la inversión en educación es la que mejor retorno tiene, es la que mejores intereses paga, ¿no? Así que ese capítulo está un poco descuidado en el Perú. Tenemos que darle mucho más impulso, mucho más, un cambio más que todo estructural en la educación. Yo estamos elaborando una propuesta para las universidades del sur, por ejemplo, en el ramo de la minería, qué cosa debe ser, ¿no? Hoy la educación debe ser formativa. En la medicina generalmente lo es, porque se aprende siempre haciendo. A veces en los países desarrollados también, todas las ramas de la ingeniería, a veces en el Perú no hay esa capacidad, esa cantidad de centros tecnológicos
donde uno puede aprender haciendo, ¿no? La educación formativa. Y bueno, hoy más que nunca la medicina es clave para la subsistencia de la humanidad, porque no solamente es la segunda cepa, posiblemente vengan más plagas, más virus, cada vez más dañina, ¿no? Porque creo que también puede ser, digamos, producto pues de toda la barbaridad que se ha hecho pues, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? En todos estos años cuando los, ¿cómo se llama? Estos encuentros en la COP, ¿no? Cada vez los compromisos también de los países más contaminadores del mundo, pues no tienen, parece, en cuenta que el caso de Estados Unidos y China, que hoy día ha pasado pues a la cabeza de lejos como el país más contaminador del planeta, ¿no? Aquí en el Perú, en ese sentido, todavía estamos una cantidad, yo he sacado la proporción de la contaminación ambiental en el Perú, de los gases de efecto invernadero, somos 0.15 a nivel mundial, ¿no? Se está hablando de 38 teratoneladas contra 58 gigatoneladas, ¿no? Que es del Perú. Bueno, las ramas hoy día de la ingeniería y de todas, creo que la base, como dicen en Estados Unidos, es el STEM, pues, ¿no? La STEM, o sea, es clave las ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin eso, no creo que se pueda formular, no manejar los datos, el data science también que está de moda, la ciencia de los datos, de cómo hay que manejar al interés de uno, de acuerdo al conocimiento que tenga, puede crear software propio, ¿no? Y eso también lo he visto en muchas universidades. Hay un cambio rotundo y el COVID creo que va a acelerar este cambio, porque no es que recién se hable de tecnología, de la robótica, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, pero ahora con el COVID sí se han visto pues el teleremoto, la automatización. En minería hay un salto espectacular al respecto. Así que esto se va a acelerar profundamente, ¿no? Y es el reto más grande para nuestros países. Yo hace poco he sacado un artículo en una revista diciendo que ya olvidémonos de la minería. Ya, no es que olvidémonos tampoco, que siga su camino, porque aporta bastante a nuestra economía, pero lo que nosotros necesitamos es tecnología para hacer nuevas cosas, nuevos productos, nuevos clientes, que es la innovación, ¿no? Y obviamente en todo lo que hablamos nosotros del futuro del Perú, yo digo siempre, primero, salud, segundo, alimentación, o alimentación primero, salud segundo, y tercero, educación. Luego vendrá, ¿no? La tecnología, el agro, la pesca, la minería y todo lo que concierne, pues, ¿no? Para la generación también de los recursos económicos, porque si no se produce, si no hay recurso, no podríamos hacer lo que uno quiere, ¿no? Fundamental, como ingeniero, yo digo, ¿no? Generar recursos, generar caja, generar ahorro, ¿no? Y si tienes ahorro, puedes destinar mejor a cualquier programa de investigación, a cualquier, digamos, proyecto, ¿no? Que se desarrolle. Y hoy más que nunca, ¿no? La salud ha cobrado importancia. Aquí en el Perú, por ejemplo, ha habido una pugna inmensa. Acá hay una universidad muy buena en medicina, que es la Cayetano Heredia. Sacó inclusive la prueba molecular, que fue demostrado, eso es una invención, un desarrollo de la misma universidad, y costaba 70 soles, ¿no? Pero el gobierno había afirmado que tenía efectos, o sea, ya demostrado. Y el gobierno había comprado pruebas moleculares por 230 soles, ¿no? Y que hubo un dispendio enorme de dinero. Y ni siquiera primero le hicieron con pruebas rápidas, con las pruebas serológicas, ¿no? Y también ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Ahora no sabemos, nuestro país no tiene ningún contrato firmado y es ahorita un debate enorme de quién tiene la culpa de no haber, digamos, ya establecido un contrato para la adquisición de vacunas. Ojalá que esto se resuelva pronto porque tenemos países amigos que han comprado mucho más de su capacidad
podamos, y de ahí cobra nuevamente importancia la medicina. Hoy más que nunca tenemos que estar preparados para el futuro. Y si hay pobreza, si hay, se retrocede la pobreza trae todos los males sociales, ¿no? Las enfermedades, la delincuencia, todos. Entonces eso lo entiendo bien, porque también me estoy metido un poco en la política desde hace algunos años como para poder guiar, ¿no? Aportar al país. Así que nada más que quiero intervenir con esto. Yo lo tengo bien claro, yo con todo lo que he vivido y lo que he pasado, sé qué cosa es lo que tiene que más o menos apuntar nuestros países, el Perú, otros países de Latinoamérica y también el mundo, ¿no? Esto también, las políticas globales, la pugna, la guerra comercial ha hecho mucho daño. Creo que hay una degradación mismo, no solamente en nuestros países, en vías de desarrollo, sino también los países que ya son avanzados, ¿no? Con esto termino mi participación. Muchísimas gracias. Silencio, que estaba en silencio, por eso no me oía. Muchísimas gracias, ingeniero Rómulo, mucho por esta opinión tan sabia. Y yo me voy a quedar con una frase que me gusta mucho y que es un poco el compendio, ¿no?, de todo lo que hemos hablado hoy. La educación es el progreso y la libertad de un individuo y, por tanto, la base de que un país progrese. Hay muchas oportunidades de negocio y de trabajo y profesionales en las ciencias de la salud, pero todo lo que está alrededor, todos los profesionales, técnicos o no, ingenieros, físicos, como decía Ángel Madrid, médicos, enfermeros, enfermeras, personas relacionadas con la tecnología, como apuntaba Diana. Yo creo que el mundo tiene grandes oportunidades y quizás esta pandemia nos ha abierto algunas que ni siquiera contemplábamos o nos parecían posibles, ¿no? Entonces, apostamos por esos jóvenes, hay que ayudarles en ese camino y, sobre todo, educación y progreso, que es la base del desarrollo humano y de un país entero. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pues yo creo que tenemos que despedir ya esta maravillosa charla. También quiero dar las gracias a Gerson Angulo, que lo está haciendo muy bien técnicamente. Gerson, muchas gracias por ayudarnos como siempre. No sé si estás por ahí. Claro que sí, Marga. Siempre es un gusto poder apoyar a la organización y a todos los miembros que están siempre al tanto de las actividades de nosotros. Un gusto para todos. Un saludo para todos. Gracias, tú lo has hecho posible técnicamente. Y a los demás, a la doctora Vilma Méndez, doctora Diana Moreno y el ingeniero y doctor Rómulo Mucho, Ángel Madrid, muchas gracias por tu exposición. Juan Antonio Cabrera y todos los que están aquí, Manuelita Montoya, Juan Carlos, y ya me quedo en no sé si es Andrés o qué es, por supuesto Paula Coronel desde Argentina, te mandamos un abrazo también, y a todos los que nos escuchan, pues les decimos que no nos abandonen y que nos sigan ahí apoyando, que los jóvenes necesitan el apoyo de grandes profesionales y de ver que el futuro está ahí, que es posible. Muchas gracias, un saludo. Una fotito. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año a todos. Muchas gracias. Feliz año, doctora, Manuelita, María Paula, Diana. Felicidades a todos. Gracias, felicidades. Felicidades, mucha salud. Mucha salud. Cuídense. Gracias por todo. Muchas gracias. Rómulo. Chao. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias.